Tenía solo 28 años. Una voz que estremecía a España y América Latina apenas comenzaba a despegar, cuando todo se detuvo de golpe. Nino Bravo, el barítono dorado detrás de Un beso y una flor, estaba a punto de alcanzar la fama internacional. Esperaba convertirse en padre y planeaba una gira mundial. Pero el 16 de abril de 1973, un solo y trágico instante en una carretera sinuosa de España lo cambió todo. ¿Se pudo haber evitado su muerte? ¿Fue un acto imprudente o simplemente fatal? Más de 5 décadas después, el misterio y la tristeza que rodean su fallecimiento siguen atormentando tanto a sus fans como a los historiadores. ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas? Esta es la trágica vida y el triste final de Nino Bravo. En marzo de 1973, Nino Bravo estaba en la cima de su carrera. Cada canción que lanzaba parecía llegar a lo más alto de las listas, y su voz se había convertido en símbolo de la pasión romántica en todo el mundo hispanohablante. Con solo 28 años, no solo era un querido solista, también había asumido el papel de representar al dúo musical Humo y se preparaba para un nuevo lanzamiento. Un viaje a Madrid estaba programado para ultimar detalles de su próximo sencillo en el estudio de grabación. Debería haber sido solo otro paso en una carrera floreciente. Inicialmente, el grupo planeaba volar, pero por razones nunca del todo aclaradas, decidieron ir en coche. Nino había comprado recientemente un BMW 2800L blanco de segunda mano, modelo 1970, un auto que recogió en Valencia. La mañana del lunes 16 de abril de 1973, Nino, su amigo y guitarrista José Juezas Francés, y los dos integrantes de Humo salieron de Valencia rumbo a Madrid alrededor de las 7:30 de la mañana, viajando hacia el oeste por la carretera N13. Les esperaban más de 350 kilómetros de trayecto. Tras casi 2 horas en carretera, se detuvieron en Motilla del Palancar, un pueblo tranquilo en Cuenca, para descansar y desayunar. El ánimo era alto, pero poco después de volver a la carretera, el destino intervendría. Cerca del pueblo de Villarrubio, en un tramo de curva peligrosa, Nino perdió el control del vehículo. El coche se salió de la vía y dio varias vueltas. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Era evidente que el accidente era grave. Nino Bravo alguna vez se describió como un cantante optimista que canta las tragedias de la vida, canciones de amor y sobre la vida misma, que es lo más hermoso, pero a veces profundamente trágico. Ese fatídico día sus propias palabras resonaron de forma escalofriante. Murió solo unas horas después en el hospital, dejando atrás a una esposa embarazada, a una nación de luto y a una carrera que apenas comenzaba a florecer. En el lugar donde antes el sol calentaba los caminos que recorría, se instaló el silencio. Ahora, retrocedamos el reloj hasta 1955, el año en que un niño llamado Luis Manuel Ferri Llopis, quien con el tiempo sería conocido como Nino Bravo, dio sus primeros pasos en la música. Incluso entonces, las señales de su destino artístico estaban por todas partes. El talento corría por sus venas. Su tatarabuela paterna había sido cantante de ópera, y su tatarabuelo dirigía los coros del prestigioso Orfeón de Valencia. Desde muy pequeño, Luis se sintió cautivado por la música. Pasaba horas viendo películas protagonizadas por Antonio Molina, el célebre cantante y actor español, y escuchando la radio. Fue allí donde descubrió las voces que moldearían sus sueños. Jorge Sepúlveda, Antonio Machín, Jorge Negrete, Carlos Gardel, y de manera especialmente poderosa, Domenico Modugno. Fue la voz de Modugno la que encendió la chispa, la que hizo que aquel niño de Aielo de Malferit creyera que la música no solo podía ser una pasión, podía ser su vida. Alrededor de los 20 años, formó una banda con 2 amigos cercanos.
Félix Sánchez y Salvador Aranda. Se hacían llamar Los Hispánicos. El grupo tuvo cierto éxito local, pero el compromiso no era igual para todos. Mientras Luis vivía y respiraba música, sus compañeros no lo tomaban tan en serio. Finalmente, la banda se disolvió. Aún así, la experiencia no fue en vano. Le enseñó disciplina, le dio un primer contacto con los escenarios y sentó las bases para algo más grande. A pesar de su creciente reputación y de su innegable potencia vocal, Luis aún no se sentía seguro de lanzarse como solista. Fue entonces cuando el destino volvió a intervenir. Vicente López, bajista de la banda establecida Los Supersón, se acercó con una propuesta. Su anterior cantante principal, Carlos Lardíez, había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico y necesitaban a alguien que ocupara su lugar. Luis aceptó. Así comenzó el siguiente capítulo de su camino musical, uno ya marcado por la pérdida. Es irónico, y quizás incluso poético, que su paso hacia la fama estuviera pavimentado por la tragedia. Los accidentes, al parecer, definirían tanto el inicio como el final de su historia. Pero aún no hemos llegado a ese punto. El ascenso de Nino apenas comenzaba, y con los Supersón, tanto los miembros originales como los posteriores lo acompañarían en muchos de sus conciertos en vivo, en momentos de alegría, lucha y todo lo que hubo en medio. El camino por delante estaría lleno de música, éxito y dolor. Y como verás, no todo sería fácil. En 1966, Luis Manuel Ferri Llopis, conocido cariñosamente como Manolito por sus amigos más cercanos, fue reclutado por la Marina y destinado a Cartagena. En ese momento, su carrera musical comenzaba a despegar, pero la fama no lo eximía del servicio militar. El cambio abrupto de vida le pasó una fuerte factura emocional. Aislado de sus seres queridos y lejos del escenario, comenzó a hundirse en la duda. En una carta a su amigo Vicente López, desahogó sus sentimientos. He pensado mucho en esto. Esta cosa de la música moderna, a pesar del dinero que hemos ahorrado y de los pocos fans que tengo, nunca seré como Domenico Modugno. No voy a cantar más. Vicente lo entendió de inmediato. No se trataba de la música, se trataba de soledad, de nostalgia y de un joven artista que sentía haberse desconectado de aquel sueño que alguna vez había abrazado con tanta fuerza. Sabía que Manolito necesitaba algo que reavivara su pasión. Esa chispa llegó en 1968, cuando Vicente ayudó a organizar un encuentro con Miguel Ciurán, un conocido locutor valenciano de radio popular y director de la revista Mundo Musical. Ciurán vio algo especial en el joven y decidió inscribirlo, bajo su nombre real, en el Festival de Cantantes Noveles, celebrado en el Ayuntamiento de Duxau. Cuando llegó el día del festival, Manolito cantó con el alma. No logró llegar a la ronda final, pero dejó una impresión profunda. Lo que le faltaba en técnica lo compensaba con emoción pura y fuerza vocal. Fue suficiente para que Ciurán reconociera su enorme potencial. Después de la presentación, comenzaron a pensar en un nombre artístico. Repasaron varias opciones hasta que encontraron una que parecía capturar su esencia. Manolito tenía una presencia imponente. Parecía duro a primera vista, incluso algo bravucón. Pero quienes lo conocían sabían que era amable y de gran corazón por dentro. Ciurán se rió y dijo: «Es un bravucón, ¿verdad? Pero sí, vamos con Nino Bravo». Y así llegó el momento. Nacía Nino Bravo, el artista, y ya no habría marcha atrás. Su debut oficial tuvo lugar el 16 de marzo de 1969, en el Teatro Principal de Valencia. Vestido con un llamativo traje blanco y zapatos a juego, el joven cantante subió al escenario con aplomo y determinación. Acompañado por una orquesta completa, no solo cantó, hipnotizó. Desde la primera nota, el público quedó enganchado. Su voz, llena de pasión y claridad, se deslizó por el teatro como una revelación. Esa actuación no fue solo un éxito.
fue un punto de inflexión. La respuesta abrumadora del público convenció a la discográfica Phonogram, con la que ya estaba en conversaciones, para ofrecerle su primer contrato oficial. La fama empezó a tocar su puerta. Pronto, también llegó el dinero. Sus canciones estaban por todas partes y su nombre comenzaba a ser sinónimo de balada romántica española. Para entonces, Nino Bravo ya se había consolidado como solista. Éxito tras éxito brotaron. Noelia, esa será mi casa, mi querida mamá, te quiero, y por supuesto, la eterna, un beso y una flor. Cada canción consolidaba su lugar en los corazones del público en España y América Latina. Pero entre todas sus canciones, hubo una que sobresalió. Libre. Una pieza que ha generado incontables historias, especulaciones e incluso teorías conspirativas. Algunos dicen que estaba vinculada a mensajes políticos secretos de la época. Otros insisten en que era solo otra hermosa balada. La verdad, eso lo decides tú. Lo que es innegable es el poder de la canción. Libre ha sido usada en toda clase de momentos históricos. Su significado ha evolucionado con cada década. Y aunque su mensaje original quizás se haya difuminado, su impacto emocional no ha hecho más que crecer. Ya sea en la voz de Nino Bravo o en la de los muchos artistas que siguieron su legado, Libre se convirtió en algo más que una canción. Se volvió un símbolo, un himno, una leyenda. Pero más allá de su enorme popularidad, Libre contenía algo más profundo, un peso emocional que perduraba mucho después del último verso. A pesar de su tono aparentemente optimista, la letra dejaba en muchos oyentes una sutil sensación de melancolía. Aún así, la canción solía elegirse para acompañar momentos de esperanza y resiliencia, como si la tristeza en su núcleo hiciera su mensaje aún más poderoso. Lo que muchos no saben es que Libre fue grabada solo unos meses antes de la trágica y prematura muerte de Nino Bravo, un detalle inquietante que le da a la canción una sensación casi profética. El tema fue escrito por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, dos talentosos músicos que alguna vez lideraron el grupo Los Relámpagos. Tras alejarse de los escenarios, se dedicaron a la composición y producción, moldeando el sonido de una nueva generación de música española. Para Nino Bravo, también escribieron éxitos inolvidables como Un beso y una flor y América, América. Pero Libre era diferente. No era solo una canción de amor, era una historia, una que resonaba con los sueños y las desilusiones de la juventud. Considera esta línea estremecedora de la letra. Casi 20 años, y ya está cansado de soñar. Es una frase que destroza en silencio, especialmente al saber que está basada en una historia real. La inspiración provino de una tragedia que ocurrió unos 10 años antes, protagonizada por dos jóvenes desesperados por escapar de las limitaciones de su mundo. Uno de ellos, la inspiración principal de la canción, tenía apenas 19 años. Creía que una simple valla no podía contener sus sueños. Creía que podía volar sobre ella. La canción captura ese espíritu. Para comprender realmente el peso de Libre, hay que retroceder a la época que la inspiró. Había pasado un año desde que se levantó el muro de Berlín, una barrera de hierro que dividió no solo una ciudad, sino también vidas, familias y futuros enteros. En el lado oriental, dos jóvenes alemanes soñaban con cruzar al oeste. Se llamaban Peter Fechter y Helmut Kuhlbeck. Pero soñar tenía un precio. En ese entonces, intentar escapar significaba arriesgar la vida. Los guardias tenían órdenes de disparar a cualquiera que desafiara la frontera. Peter y Helmut tenían solo 18 y 19 años, llenos de valentía y energía juvenil. Durante semanas estudiaron los movimientos de los guardias, buscando cualquier debilidad. Finalmente, encontraron lo que creyeron era un punto vulnerable, una panadería pegada al muro. Se convirtió en su escondite, su punto de partida hacia la libertad. En la mañana del 17 de agosto de 1962, hicieron su intento.
Ese acto de valentía inspiró más tarde el inolvidable estribillo que todos conocemos. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Pero esto no era solo una metáfora. Al otro lado del muro no solo estaba la libertad, estaban sus seres queridos. Y en un mundo dividido por ideologías, eso lo era todo. Su juventud y esperanza los empujaron hacia adelante. Pero el destino tenía otros planes. Solo hay que escuchar la letra del siguiente verso. Con su amor por bandera, marchó cantando una canción. Iba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Peter y Helmut lograron escalar el muro sin ser detectados al principio. Pero al llegar a la última valla, la última barrera que los separaba del oeste, fueron vistos. Un guardia gritó una advertencia. No se detuvieron. Luego vinieron los disparos. Helmut logró cruzar y cayó del otro lado, en libertad. Peter no tuvo la misma suerte. Una bala le atravesó la cadera y cayó hacia atrás en la tierra de nadie, una franja mortal entre dos ideologías. Civiles de ambos lados lo vieron caer. Gritaron, suplicaron ayuda. Peter yacía allí, vivo pero desangrándose. Sus gritos de auxilio resonaban a través del muro. Durante 50 angustiosos minutos, nadie acudió. Cuando finalmente 2 soldados lograron alcanzarlo, ya era demasiado tarde. Peter Fechter estaba muerto. 35 años después de ese trágico día, la justicia finalmente llegó. En 1997, con Alemania ya reunificada, los guardias fronterizos que habían disparado el tiro fatal a Peter Fechter fueron juzgados y condenados por homicidio involuntario. El mundo había cambiado, pero la historia y su dolor permanecían. Y de ese hecho real y estremecedor nació una de las canciones más icónicas de la historia, Libre. Pero volvamos a la vida de Nino Bravo. Como muchas celebridades, incluyendo a Rafael o incluso Britney Spears, Nino decidió casarse en secreto. El 20 de abril de 1971 contrajo matrimonio discretamente con María Amparo Martínez Gil. Incluso durante su luna de miel, Nino no se detuvo. Cantó, grabó y aprovechó cada oportunidad. Ya era una estrella en ascenso y no quería perder ni un segundo. Poco después, viajó a Buenos Aires, donde apareció en el Canal 9 junto al cantante de tango Ledesma. El público argentino quedó fascinado por la voz profunda y resonante del joven valenciano. Su fama siguió creciendo, cruzando fronteras y conquistando nuevos mercados. Todos querían escucharlo cantar. El 24 de enero de 1972, Nino se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de su hija, María Amparo. Para el 15 de marzo de 1973, acababa de dar el que sería, sin saberlo, su último concierto en Valencia. Y luego, solo un mes después, el 16 de abril, su vida llegó a un trágico final. Aunque su tiempo fue breve, el impacto de Nino Bravo fue inmenso. En el momento de su muerte, tenía muchos sueños en marcha. Estaba planeando una gran gira por América. También soñaba con llevar su música a Japón y al resto de Asia. Pero la vida tenía otros planes. Su esposa estaba nuevamente embarazada, esperando a su segunda hija. Tristemente, Nino nunca llegó a conocerla. Eva nació después de su partida. También dejó un álbum sin terminar, 10 canciones ya grabadas, el resto en silencio para siempre. Al amanecer del lunes 16 de abril de 1973, Nino Bravo y sus 3 acompañantes tenían que tomar una decisión: viajar en avión o conducir. Al final, eligieron el coche. Se suponía que sería un viaje rutinario de Valencia a Madrid, un trayecto de poco más de 350 kilómetros. Pero el destino tenía otros planes. Nino iba al volante de su BMW 2800L blanco, modelo 1970, recorriendo la autopista N13.
Al acercarse al kilómetro 95, cerca del municipio de Villarrubio, el coche se desvió repentinamente. Era un tramo peligroso. Algunos lugareños lo llamaban un punto ciego. En un instante, el vehículo perdió tracción, derrapó y dio varias vueltas violentamente. Los servicios de emergencia llegaron rápido. Nino fue trasladado de urgencia al Hospital Ciudad Sanitaria Francisco Franco, luchando por su vida. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, falleció en pocas horas. La causa oficial de la muerte nunca se hizo pública, aunque se cree que fue una combinación de hemoneumotórax y múltiples lesiones abdominales. Aunque el coche tenía cinturones de seguridad delanteros, es probable que Nino no llevara el suyo puesto. Las leyes que exigían su uso obligatorio en España no entrarían en vigor hasta el año siguiente, en 1974. Ese trágico detalle pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. La televisión española entrevistó posteriormente a los sobrevivientes, incluyendo al dúo musical Humo, quienes iban en el coche. Ocurrió en una curva suave, recordaron. Nada pronunciado ni peligroso. El coche se deslizó ligeramente, luego chocó contra una zanja y volcó. Nino agarró uno de los asideros y nos dijo que estuviéramos tranquilos. Creo que lo dijo más por nosotros que por él. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, lograron salir arrastrándose, aturdidos y golpeados. Un silencio pesado se apoderó de la entrevista cuando se les preguntó, ¿cómo sacaron a Nino? Uno de ellos respondió al fin, tenía dolor, hicimos lo que pudimos, gemía, eso es lo último que recordamos. Todo pasó tan rápido. Nino fue llevado primero al hospital de Tarancón antes de ser trasladado. Sus 3 acompañantes solo sufrieron cortes y moretones, pero Nino, consciente, herido y sin poder ser salvado, enfrentó el final solo. Ese día, el mundo perdió una voz como ninguna otra. Su viaje terminó demasiado pronto, sus sueños quedaron inconclusos, y aún así, el legado de Nino Bravo vive en la belleza de sus canciones, esas que solo él supo darles vida. Incluso después de toda la tragedia y el duelo, hay un misterio en la historia de Nino Bravo que nunca se ha resuelto, un detalle que sigue generando preguntas hasta el día de hoy. Tras el accidente fatal, el coche destrozado fue dejado en un terreno baldío cerca del lugar del siniestro. Con el tiempo, fue trasladado a Valencia y colocado en un taller cercano a una tienda de música que Nino solía visitar con frecuencia. Pero poco después, ocurrió algo extraño. El coche desapareció. Cuando más tarde intentaron localizar el vehículo, nadie parecía saber qué había sido de él. El taller cerró sus puertas y fue reemplazado por otro negocio, borrando casi todo rastro. Años después, la pista reapareció cuando el coche fue hallado en los registros municipales de Valencia, bajo el nombre de una empresa llamada Atracción S.A., una firma que se disolvió en 2009. Desde entonces, ni el coche ni ninguna de sus piezas han vuelto a aparecer. Sigue siendo una pieza fantasmal de una historia ya cargada de dolor. Nino Bravo fue enterrado en el cementerio de Valencia, donde más de 10.000 personas se reunieron para darle el último adiós. La emoción era abrumadora. La noticia de su muerte ocupó los titulares en toda España y América Latina. Su música había tocado a millones, y su partida se sintió profundamente en ambos continentes. Y aún en la muerte, su legado no hizo más que crecer. Nuevas generaciones continuaron descubriendo la emoción atemporal de su voz. El grupo Seguridad Social reavivó el interés por su éxito, Un beso y una flor, y en 2009 se lanzó el álbum tributo 40 años con Nino, con la participación de artistas como David Bisbal, Luis Fonsi, Marta Sánchez, Paulina Rubio y otros, cada uno interpretando sus clásicos a su manera. Para 2007 ya se habían publicado 2 libros sobre su vida, y en 2013 el historiador musical Darío Ledesma publicó la biografía oficial de Nino Bravo, ofreciendo el relato más completo de su corta pero poderosa carrera.
porque al final, Nino Bravo no fue solo otro cantante. Se convirtió en un símbolo de pasión, de transición y de genialidad artística. Sus canciones resonaban con un país en transformación y décadas después aún lo hacen. La voz de Nino Bravo marcó la historia. Sus canciones perduran. Y aunque su vida terminó demasiado pronto, su música jamás será olvidada. 52 años después de su muerte, el cantante sigue sin tener igual, y por eso sigue siendo una referencia para muchos artistas alrededor del mundo, quienes continúan versionando las canciones que él popularizó con su talento único. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de las canciones de Nino Bravo te emociona más? ¿Y por qué? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustan las historias que rinden homenaje a grandes artistas, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.